Hola a todos, ¿cómo están? Soy la profesora Shirley Castro, encargada del área de comunicación, lenguaje, literatura y razonamiento verbal. A continuación voy a dar inicio a la primera clase virtual de lenguaje, el castellano en el Perú. En los siglos XV y XVI, los españoles trajeron el castellano a América y lo impusieron como lengua principal sobre todas las lenguas. Como ustedes saben, el castellano o el español llegó a nuestro continente a través de los españoles con el famoso descubrimiento de América. El término castellano se refiere a la variedad del español que se habla en la parte norte de los territorios del Reino de Castilla. Pero ¿cómo se forma el castellano? Vamos a remontarnos en el año 1200 y tantos, por ahí, 1200. En este tiempo, España aún no era España completamente. En este sector llamado Península Ibérica convivían varios reinos. El reino Portugal, el reino de Castilla, el reino de Granada, el reino de Aragón y el reino de Navarra. El castellano surge en el reino de Castilla, en plena guerra contra los musulmanes. El castellano ha ido cambiando, transformándose y adaptándose a diferentes zonas. Actualmente el castellano que se habla hoy en día está influenciado por las lenguas originarias de cada zona. Cuando el castellano llega a nuestro continente, nosotros ya teníamos una lengua oficial, era el quechua. Entonces, cuando el castellano llega, se mezcla con el quechua, se mezcla con nuestra cultura, se mezcla con otras culturas que llegan posteriormente a nuestro continente. Por ende, nuestro castellano no es el mismo que el castellano que se habla en España, es distinto. Por eso dice que es influenciado por las lenguas de cada zona. Bien, para entender, o vamos a hacer un pequeño recordatorio para entender cómo se produce este sistema de lenguaje. Planos de lenguaje. Recordemos. Los planos de lenguaje son dos, para ser exacta, lengua y habla. Pero vamos a partir por lo básico. ¿Qué es el lenguaje? Miss, el lenguaje es un curso, es el curso que está dictando. No, lenguaje es la capacidad y facultad que tiene toda persona para comunicarse, esa necesidad que tiene una persona para expresarse. Facultad de toda persona para comunicarse. Esa facultad permite que una persona cree un conjunto de signos. Ese conjunto de signos que está establecido en una determinada comunidad. Ese conjunto de signos que la persona crea en su mente es la lengua. Manifestación del lenguaje, un sistema de signos que permite a una comunidad interrelacionarse. Una vez que ese conjunto de signos está formado aquí, necesito expresarlo, articularlo. Cuando sale al exterior se convierte en habla. El habla es la realización, la materialización de la lengua, es el uso personal de la lengua. Cuando esos conjuntos de signos se materializan, es el habla. Por otro lado, tengo otro término para estudiarlo más a fondo. Dialecto. ¿Qué es el dialecto? Diferencias en el uso de una lengua. Una vez que yo expreso el habla, ese habla ya se convierte en una lengua de por sí, en una lengua usada por una comunidad. Pero cada persona tiene distinta forma de expresarlo, según su cultura, según la región en donde se encuentra. Eso es el dialecto, las diferencias en el uso de una lengua. Variaciones lingüísticas. ¿Qué son las variaciones lingüísticas? Son los cambios que se producen en una lengua al ser expresado. Y aquí se dan por 4 factores. Diacrónica, factor tiempo. Una lengua puede cambiar con el tiempo. En la Edad Media se decía nocte, en la actualidad noche. Ha cambiado en todos estos años. Diatópica, tiene que ver con el factor espacio, región. Por ejemplo, ¿un limeño hablará de la misma forma que un selvático? No, a pesar que los dos utilizan el castellano, tienen formas distintas de hablar. ¿Por qué? Porque cada uno convive en una región distinta y tiene cultura y costumbres distintas. Diastrática se refiere a las clases sociales, al factor sociocultural. Dependiendo de la educación que una persona tenga, se instruye más en cuanto a su vocabulario. Ese es el factor diastrático. Diafásica. La lengua puede cambiar según el factor situación comunicativa. Dependiendo de la situación en la cual yo me encuentre, voy a cambiar mi lengua. Por ejemplo, si me encuentro en una exposición, no va a ser lo mismo la forma de expresarme que cuando yo esté con mi amiga. Es distinto hablar con mi amiga o hablar con un grupo de personas en una conferencia. Es completamente distinto la lengua que yo voy a utilizar. Reforzamos lo aprendido.
¿Cuándo llega el idioma castellano a América? ¿Cuándo llega? Cuando los españoles llegan a nuestro territorio, por lo tanto, mediante el descubrimiento de América. ¿Por qué el castellano se habla de diferentes maneras según el lugar? Porque cada lugar tiene distintas costumbres y distinta cultura. El sistema de signos correspondientes a una comunidad es sistema de signos que se desarrolla en un grupo de personas. Es la lengua. El uso personal de la lengua es cuando se expresa. Cuando expreso ese conjunto de signos, si lo expreso, es el habla. La variación lingüística relacionada al tiempo y las generaciones es diacrónica. Crónica viene de tiempo. La variación lingüística relacionada al nivel socioeconómico es diastrática. Viene de estratos sociales, diastrática. Bien, hasta aquí termina la clase de hoy. En la plataforma les estaré dejando una pequeña actividad. Y nada, espero que se cuiden. Hasta luego.